Bien, pues los mexicanos celebramos lo que es la fiesta de muertos desde épocas prehispánicas. Nuestros antepasados celebraban pues todos a sus fallecidos, a sus muertos, de una manera muy peculiar. Una vez que llegaron los españoles, se realiza la cristianización, se lleva a cabo la cristianización de esta fiesta. Y a lo largo de toda la historia, pues también ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo matices que la misma sociedad mexicana le ha ido dando. Precisamente para saber de esta evolución y cómo llegamos hoy en día a esta fiesta, cómo la celebramos esta noche, nos visita aquí en el estudio el historiador Rafael Barquero. Rafael, qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí para atender a una de esas cuestiones que forman parte de nuestra tradición desde antes que llegaran los europeos y que hoy en día reviste un matiz muy importante a partir de ser declarada Patrimonio Mundial. Este festejo de Todos Santos y Día de Muertos principalmente. Ha evolucionado, ¿cómo evolucionó desde lo que fue esta fusión, verdad, de la tradición indígena con pues ya la religiosidad que traen los españoles? ¿Cómo evolucionó a lo largo de la historia, desde, por decir, los primeros siglos? Mira, el punto principal surge con la llegada de los franciscanos, que eran de la más estricta observancia. Y la petición de San Francisco en su regla es que la muerte es una fiesta, porque es el momento en donde uno conoce a Dios diferente. Y lleva uno como ofrenda la vida que ha desarrollado en la tierra. Y de la misma manera, aquí la cultura indígena celebra la tradición de los difuntos como una fiesta en donde ellos forman parte permanente de nuestra vida. Y ahí coincide con la teología en el cuerpo místico de Cristo, en donde todos somos Cristos resucitados, todos resucitamos en el cuerpo de Cristo resucitado, como cuerpo místico. Entonces es muy interesante que esta interacción de los seres difuntos en la vida cotidiana de las culturas indígenas se entrama muy claramente con esta intención de hacer de la muerte no un motivo de tristeza, sino un motivo de regocijo. De regocijo. Desde entonces, desde los primeros años, por ejemplo, pregunto, ¿se pusieron altares? ¿Se pusieron ofrendas? Se seguían poniendo en las casas, se seguía llevando la devoción a los restos áridos de los difuntos, porque hay que recordar que en cada casa se sepultaban a los familiares. No había cementerios en las culturas indígenas más que para determinados funcionarios, para determinadas personas o en algunas circunstancias muy específicas donde la tradición así nos lo ha manifestado, como son algunas zonas arqueológicas que son cementerios con pequeñas casas que existen en Veracruz. Pero en general la familia depositaba los restos del muerto en su misma casa. En su mismo jardín. Sí. O en el interior. Hay que recordar que dentro de cada casa había un altar permanente, porque las casas estaban consagradas, ya que se pedía permiso al universo entero para poder habitar y poder alterar ese entorno donde uno vivía. Ya, y entonces una vez que pasan los siglos que se sepulta en los cementerios, también hay muchas iglesias aquí en Puebla donde tú puedes ver, ¿verdad?, que están sepultados los muertos. El detalle es que la tradición occidental es que los restos se sepulten en una tierra sagrada. Sí. Entonces, lo primero que sucede es que se sepultan
en el interior de las iglesias. Uno de los cementerios más antiguos y donde estuvieron los personajes más importantes de la Puebla de Los Ángeles del primer tercio del siglo XVI va a ser la capilla de la Virgen Conquistadora en el convento de San Francisco. Claro. Incluyendo entre otros al obispo Martín de Hoja Castro, el segundo obispo de Puebla, que estuvo sepultado ahí, cuyos restos, pues bueno, se perdieron cuando se hicieron las exploraciones y excavaciones para generar las criptas que ahora se encuentran en qué este momento sitio. se lleva la visita al cementerio y se le lleva y se le monta todo este altar y todo este tipo de cosas que se hacen? Cuando no podía uno pagar el derecho de sepultura dentro de la iglesia, se empiezan a sepultar en las paredes exteriores, en el perímetro del templo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en San Gabriel Cholula, es muy interesante en el costado del templo ver todos los monumentos funerarios y tumbas que están adosados directamente al muro. De forma paralela, conforme va perdiendo uso el atrio, con las funciones originales que tenía en el siglo XVI para hacer la conversión de las tradiciones y celebraciones indígenas en el exterior hacia el interior del templo, y la participación, que eso va a ser hasta el siglo XVIII, de los indígenas en los espacios interiores, aunque fuera en una capilla anexa, pero ya dentro de la estructura de la iglesia, es que vamos a tener de alguna manera la pérdida de los atrios. Cuando empieza a haber epidemias y problemas y los cementerios que tenían los hospitales, que en los hospitales sí había áreas de sepultura, se empiezan a buscar espacios para poder sepultar ese volumen importante de personas. Y esto va a venir paralelo con el siglo XIX y con las guerras que vamos a tener aquí, que la de reforma, que la de independencia, y esto propicia que surjan leyes para cementerios y tumbas, conforme a la más pura modernidad francesa, porque los franceses son los que también desarrollan mucho esto a nivel europeo, y nos llega esta tradición, y en 1844 se genera la primera ley de cementerios en México. Pues Rafael, la verdad es que ha sido una larguísima tradición para llegar hoy en día, siglo XXI, a que pues los mexicanos ahora acudimos a los cementerios y por supuesto en nuestras casas, rememorando pues aquellos principios, ¿no? De tener un altar en nuestra casa. En esta ocasión, bueno, pues solo en esta celebración de Todos Santos y los fieles difuntos. Tenemos dos tradiciones muy importantes que se fusionan. Muy bien. La tradición europea. Ya se nos terminó el tiempo, Rafael. No te preocupes, yo sé que no eres historiador. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche y que nos hayas pues dado toda esta información que la mayoría de nosotros desconoce. Muchas gracias, Rafael. Al contrario, para servir. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, vámonos rapidito a la pausa. Continuamos, no se vayan.